Vamos allá, vamos allá. Hola, soy Todo Sansón y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de El Círculo de Dan Harmon. Bueno, yo creo que cualquier persona que se haya aproximado un poco al arte de contar historias habrá oído más de una vez el concepto de estructura narrativa. Pero, ¿qué es exactamente la estructura narrativa? Diría que la estructura narrativa es el orden de una historia, o sea, dónde colocas cada acontecimiento. Cuando hablamos de dónde colocas todos y cada uno de los acontecimientos de una historia, estamos hablando como de estructura a pequeña escala. Pero si hablamos de una estructura más general de la historia, estamos hablando de cómo divides la historia en principio, nudo y desenlace. Fijamos, por ejemplo, en este desglose del guión de Con la muerte en los talones, vemos que tiene un orden por acontecimientos y luego una división por actos. Primer acto, presentación; segundo acto, nudo; tercer acto, desenlace. ¿Por qué es súper útil? ¿Por qué va súper bien tener como una plantilla o tener una estructura súper bien definida de cómo ha de ser una historia? Pues sobre todo va muy bien, es muy útil y es muy práctico para cuando te quedas estancado en una historia. ¿Por qué? Pues si alguna vez has intentado contar una historia, ya conocerás la sensación de repente decir, vale, no sé cómo seguir. Entonces, si tú lo que tienes es una estructura narrativa definida, si tú lo que tienes es como una plantilla, pues no sabes exactamente el acontecimiento que ha de pasar, pero al menos sabes qué tipo de acontecimiento te está pidiendo la historia para seguir. Dentro de este orden y esta división hay una estructura de contar historias que se suele conocer como la forja del héroe, que ha dado un sinfín de películas. Por ejemplo, historias en las que hay un protagonista que está en su mundo ordinario y de repente aparece lo que se llama la llamada de la aventura y el protagonista en un principio la rechaza y luego, un poco más adelante, pasa algún acontecimiento que hace que el protagonista se decida a aceptar esa llamada de la aventura. También, por ejemplo, es un paso de esta estructura narrativa que el protagonista conozca a un personaje que le va a hacer de maestro o de guía espiritual en la historia. Vale, pues Dan Harmon, el creador de la serie Rick and Morty, por ejemplo, de Community, creó como su propia estructura narrativa, basándose un poco en esta, pero no exactamente igual. Su estructura es la siguiente. El personaje está en su mundo ordinario. El personaje quiere algo. El personaje entra en una situación desconocida. El personaje se adapta a ella. El personaje consigue lo que quiere. Esto es muy relevante porque el personaje, el protagonista, consigue lo que quiere a mitad de historia. Esto es lo que caracteriza sobre todo, esto es lo que llama la atención de la estructura de Dan Harmon, que el protagonista no es al final de la historia que consigue lo que quiere, es a mitad de narración. El personaje, por conseguir lo que quiere, tiene que pagar el precio de haber hecho lo que ha hecho para conseguir lo que quería. El protagonista regresa a su mundo ordinario, pero algo ha cambiado. O sea, como digo, lo que me parece más peculiar de esta estructura narrativa es el hecho de que el protagonista consiga su meta, consiga lo que quería a mitad de historia. O sea, si Rocky fuera un capítulo de una serie de Dan Harmon, Rocky ganaría el premio, se dice premio, o sea, Rocky ganaría ese combate contra el campeón mundial de boxeo y pasaría a ser el campeón mundial a mitad de historia. Y luego, todo el resto de historia sería como una exploración de lo que ha supuesto para Rocky tener que renunciar a todo lo que ha tenido que renunciar para conseguir ser el campeón mundial o todo lo que ha tenido que hacer para conseguir eso. O sea, sería como una exploración del precio a pagar por parte de Rocky para ser el campeón mundial de boxeo. Si tú, por ejemplo, te quedas estancado a mitad de historia y decides seguir la estructura circular de Dan Harmon, al menos sabes que lo que puedes hacer es hacer que el personaje consiga lo que quiera en tu historia, porque evidentemente el personaje ha de tener un objetivo, ha de querer algo, porque si no directamente ya no tienes historia. O sea, si tu protagonista, en el caso de que sea un monólogo de stand-up, que eres tú, no quieres algo, ya no tienes historia. Entonces,
si ya tienes claro lo que quieres, estás a mitad de historia y no sabes cómo seguir la historia, puedes pensar, vale, pues voy a seguir esta estructura y voy a hacer que el protagonista ya consiga lo que quiera, a ver a dónde me puede llevar eso. Voy a poner un ejemplo de uno de los capítulos más conocidos de Rick and Morty para ilustrar este concepto, esta estructura, que a lo mejor así como en abstracto no ha quedado tan claro. El capítulo es un capítulo en el que Morty quiere seducir a una chica en un baile de estos típicos de instituto americano. Entonces Morty quiere seducir a una chica y la chica en principio pues pasa de él. Entonces Morty convence a Rick para que le haga una pócima para que esta chica pase de él a estar enamoradísima de él. Entonces Morty se la da a la chica y Morty consigue lo que quiere. O sea, Morty consigue que la chica se enamore de ella muy rápido en el capítulo. Pero luego, ¿qué pasa? Pues pasa que por accidente todo el mundo acaba tomando esa pócima y todo el mundo se enamora de Morty. Rick, para solucionarlo, crea otra pócima que esparce por toda la ciudad, pero acaba siendo peor. El precio que paga Morty es que todo el mundo se convierte en unos monstruos rarísimos en el capítulo. Y finalmente, Rick se le ocurre viajar a una realidad paralela donde nada de eso ha pasado. O sea, vuelve a su mundo normal. Pero algo ha cambiado. Es una realidad paralela, ya no es la misma realidad. Vale, pues dicho esto, ahora voy a poner un ejemplo de una historia de Jim Jefferies para que podamos ver cómo esta estructura narrativa de Dan Harmon se puede usar para contar un storytelling en un bloque de stand-up comedy. La historia comienza con Jim Jefferies en el comedor de su casa con su esposa viendo la tele y a raíz de un programa que están viendo, su mujer le dice que no quiere vacunar a su hijo recién nacido. Y al cabo de unos días, Jim Jefferies va al médico para unas pruebas para él mismo y le pregunta al médico: It's not that important to vaccinate kids, is it? And she went, only if you want them to live. Tenemos al personaje en su mundo ordinario, de repente el personaje quiere algo y el personaje ahora se va a meter en un mundo desconocido. ¿En qué va a consistir ese mundo desconocido? Pues va a consistir en que Jim Jefferies va a tener que secuestrar a su propio hijo para ponerle las vacunas. O sea, de repente Jim Jefferies se convierte en un secuestrador. Ese es su mundo desconocido. They're quintessentially watching me kidnap a child and beat up my girlfriend. I'm too far gone now, so I just doubled down and went, get back in your fucking houses! Jim Jefferies, en este caso el protagonista de la historia, consigue secuestrar a su hijo y no solamente eso, sino que consigue ponerle las vacunas. O sea que el personaje, el protagonista, Jim Jefferies, ha conseguido lo que quería. Jim Jefferies ha conseguido vacunar a su hijo. O sea, objetivo completado. Pero conseguirlo va a tener sus consecuencias. And he's definitely autistic now. Because I couldn't let him have any alone time with Kate because Kate would see it right away, you know. Finalmente Jim Jefferies lleva a su hijo al médico, en plan, ¿qué coño le pasa a mi hijo? Y el médico le dice que no es que sea autista, sino que el hecho de haberle puesto todas las vacunas de golpe ha hecho que su hijo pues, se quedara como medio tonto, pero que volverá a ser normal. Pero entonces el médico le hace una revelación a Jim Jefferies. Empathy for others, you don't listen when others talk and you don't make eye contact. There's nothing wrong with Hank, but it turns out that I'm autistic. Así que tanto Morty como Jim Jefferies regresan a sus mundos ordinarios, digamos que vuelven como a la normalidad. Pero Morty regresa a una realidad, a un universo ordinario paralelo y Jim Jefferies descubre que es autista. O sea, vuelven a su mundo ordinario, pero ya no es exactamente igual. Seguramente toda la historia de Jim Jefferies es mentira, porque es como, ¿qué médico le pone todas las vacunas de golpe a un bebé? O, por ejemplo, ¿cómo consigue Jim Jefferies ocultar durante días a su mujer que su bebé se ha quedado tonto? O sea, si analizas la historia, te das cuenta que en verdad es bastante inverosímil. Lo que pasa es que Jim Jefferies
coloca tan bien los acontecimientos en la historia, bueno, aparte de que los escenifica tan bien, que te quedas totalmente enganchado a la historia. Así que la estructura de Dan Harmon, el ciclo de Dan Harmon no es que sea la estructura definitiva de cómo contar historias, pero es una estructura más, es una herramienta más y es bastante eficaz, así que yo os aconsejo que os apuntéis todos los pasos del círculo para que si en un momento dado estáis contando una historia y os quedáis estancados, pues seguramente os pueda ayudar a seguir la historia. Vale, pues eso es todo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y seguid haciendo vídeos de comedia. Y estad atentos porque en la página web comedygym.org va a haber novedades respecto a cursos.